La vida humana es un largo periplo que comienza en el nacimiento y termina en la muerte. Nadie escapa a esa evolución. Todo el mundo fatalmente nace y todo el mundo muere. Nadie puede escapar a eso, que es una ley divina de la cual nosotros no vamos a hacer. Pero estas son etapas que se van cumpliendo a través de todo ese largo periplo. Y esas etapas comienzan con el nacimiento, siguen con la primera infancia, lo que se llama después la segunda infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez y luego la vejez o la senilidad, que son las etapas en las cuales generalmente va pasando, si no lo interrumpe, una razón de muerte previa antes de la evolución de todo el periplo. La vida humana es extensa, es el animal que vive más, uno de los animales que viven más en la naturaleza. Pero esas distintas etapas de la vida se caracterizan porque cada una de ellas deben ser cumplidas completamente en su acepción más completa. Cuando esto no ocurre, ocurren las llamadas crisis. En cada una de esas etapas ocurre una de esas crisis. En la crisis, por ejemplo, de la adolescencia a la juventud, hay una crisis, se vive una serie de modificaciones que el hombre va viviendo, que el hombre va sintiendo y que le hace que cuando ha cumplido la etapa posterior perfectamente bien, se sienta muy bien acomodado en la etapa siguiente. Cuando esas situaciones no se cumplen, cuando se pasa de una etapa a otra etapa sin haber vivido intensamente la etapa anterior, pueden ocurrir las crisis patológicas. Por ejemplo, la hebefrenia en la etapa de la adolescencia, el proceso de perturbaciones psicológicas de la juventud a la madurez, y después todos los procesos graves que puede traer los procesos psiquiátricos. De manera que, naturalmente, todo esto debe ser vivido en una forma especial. Las últimas etapas, la etapa que va, por ejemplo, desde la madurez hasta la senilitud, se ha dado en llamársele tercera edad, porque es una etapa en la cual una parte es de preparación para la vejez y la otra es la etapa de la vejez verdadera. Se dice que el hombre tiene 4 edades, una que es la edad que le marca el almanaque, la cronología, la edad cronológica, la otra es la etapa que le dan las demás personas cuando lo ven a uno, la tercera es la etapa que siente uno o que se siente sentir, la tercera es la etapa que tiene sus órganos. ¿Por qué? Porque los órganos no envejecen todos en la misma forma, envejecen unos antes que otros. Y otra particularidad es que todo el mundo nos sigue en sus etapas las mismas edades. Hay individuos que aparentemente a los 60 años tienen un estado de senilidad mucho mayor que otro que tiene 75 años. De manera que tampoco podemos decir que sea una cosa matemática que cada una de estas etapas de la vida se produzca con un tenor o con un canon determinado. Hay excepciones, y esas excepciones la marcan las características de las enfermedades. Ahora bien, esta etapa final y postrera, la que se tapa la etapa de la tercera edad, ha sido hasta hace pocos años muy poco tenido en cuenta. Así como las etapas primeras de la vida, es decir, la etapa infantil, la puericia, la niñez, ha sido objeto desde el comienzo de la vida de grandes cuidados médicos, de grandes preocupaciones de los estadistas, de grandes preocupaciones de todo el mundo. Las etapas finales no, porque parecería que fuera una semilla que ya no ha germinado y que no tiene un objetivo mayor en mantenerla. Es decir, se trataba de mantener que la semilla creciera y se desarrollara bien, pero una vez que se había desarrollado el fruto no importaba las consecuencias que podía tener. Pero ¿qué ha pasado? Ha ocurrido en el mundo un hecho muy sintomático que se ha dado en casi todos los países civilizados y en nuestro país también, que es que el número de personas que llegan a esa etapa postrera de la vida ha ido aumentando. Ha ido aumentando en una proporción bastante grande. Se dice que el mundo va envejeciendo y efectivamente es así. Y esto se debe a que los progresos que ha traído la higiene, los progresos de la medicina, ha hecho que la gente viera en virtud de que se cuida más, que se mejora la patología, que se puede preocupar mucho más por razones de higiene, y entonces evidentemente esto trae una consecuencia que el individuo ha alargado su promedio de vida. Esto hace que las etapas posteriores hayan crecido, y no tenemos nada más nosotros que ver lo que pasa en el mundo, lo que pasa en nuestro propio país. En nuestro país hubieron varios censos. El primer censo se hizo en el año 1869. Y daban aproximadamente un 2,7% de personas de más de 65 años.
El otro censo se hizo en 1894 y ya ahí creció un poco la proporción. Después se hizo uno más en 1914 y la proporción fue también ahí un poco mayor. En 1914 daba un 2,3%. En el año 47 se hizo el otro censo que dio 3,9%. En el 60 el otro, en el 70 otro, y en el 62 teníamos 5,5, en el 69 7,2%. Y en el último censo que está más o menos visible fue en el del 80, que daba un 12,41% de personas de más de 60 años, de 65 años. Entonces, ustedes ven que de ese 2% del año 1869 al 12% ha crecido a expensas de las otras edades de la vida. Es decir, mientras la edad infantil, la edad madura y la edad juvenil ha disminuido, ha crecido mucho la edad de las personas que están en esta última etapa etaria de la vida. Esto creó una gran preocupación. Entonces se desarrollaron una serie de ciencias que tratan de estudiar todos los problemas atinentes a esa etapa de la vida. Y a esta ciencia se la denominó gerontología, que es el estudio, geronto quiere decir viejo, logos estudio, el estudio de todos los problemas atinentes a la vejez. Cuando digo estudio atinentes a todos los problemas de la vejez, me refiero a los problemas de salud, a los problemas de vivienda, a los problemas de recreación, a los problemas de seguridad social, a los problemas psicológicos, a los problemas sociales que crea toda esta situación de las personas de edad, es decir, todo el componente, todo el universo, que es el universo típico de las personas de más de 65 años. Naturalmente, dentro de todos esos estudios gerontológicos, a los médicos nos preocupó mucho la parte patológica, las enfermedades de esa etapa de la vida. Y eso es lo que se denomina geriatría. De manera que la geriatría es el estudio de todos los fenómenos patológicos de la enfermedad de las personas de más de 65 años. 65 años porque es allí donde prácticamente casi todos los gerontólogos han puesto, diríamos, el comienzo de la edad de la vejez. Pero estos 65 años es una cosa puramente convencional, no hay una cosa que la limite. Hay gente que a los 65 años está muy bien y gente que a los 60 está muy mal. De manera que para tener un punto de referencia ponemos los 65 años. Desde los 65 años en adelante consideramos a las personas que están en la tercera edad, ya maduros, ya en la etapa de la vejez. Una vejez que es más o menos llevadera hasta los 72 años, y ya después de los 72 años empieza la senectud, que ya es una etapa en la cual aparecen los fenómenos importantes que manifiestan la evolución de ese individuo hacia las etapas finales de su existencia, mucho más de los 80 años. Ahora bien, esto que aparece en nuestro país, aparece en casi todos los países desarrollados. Nuestro país, que es un país aparentemente en desarrollo según otros, subdesarrollo otros, se está comportando como los países desarrollados. De manera que para nosotros tiene una importancia trascendente en nuestro país el estudio de las personas de la tercera edad. Y para nosotros los médicos tiene una importancia muy grande el estudio de los fenómenos geriátricos, es decir, la patología de la vejez. Esta patología se caracteriza porque tiene una serie de puntos muy importantes. Uno de ellos es que esta patología es muy distinta a la patología de la juventud y la patología de la infancia. ¿Por qué? Porque los enfermos de esta edad se caracterizan porque generalmente no tienen una sola enfermedad, tienen una polipatología. Tienen una polipatología como es, por ejemplo, achaques, como son, por ejemplo, las cataratas, como es la pérdida del oído, como es la pérdida de la potencialidad sexual, como es, por ejemplo, también las manifestaciones de la marcha, se hace la marcha mucho más lenta, aparece la canicie, aparece la calvicie, aparece la pérdida de los dientes, es decir, hay una serie de cosas que podríamos decir que son propias de esa edad. Y también tiene una patología propia de esa edad. Aparecen toda una serie de enfermedades involutivas, algunas son de las enfermedades de la nutrición, como la gota, como la diabetes, como también la hipertensión arterial. Es decir, difícilmente un individuo de esa edad que viene a nuestro consultorio va a tener una única enfermedad. Entonces, una de las características precisamente de esto es lo que se llama la polipatología. Es un hecho sumamente importante a tener en cuenta cuando uno está frente a un geronte, frente a un enfermo de 65 años, para saber que debe escudriñar a fondo en el interrogatorio. Y a propósito de esto, quiero decirles que el interrogatorio de un enfermo geronte es un interrogatorio mucho más difícil que el de un enfermo joven.
Y además hay que prestarle una atención minuciosa al interrogatorio, porque el interrogatorio es la llave que abre la clave de los diagnósticos que puede tener un individuo. Si uno hace un interrogatorio ligero, si uno pasa rápidamente sobre el enfermo en una forma sumamente fugaz, se le pueden escapar muchas cosas que lo orientarían después en el diagnóstico. De manera que dentro del examen clínico del enfermo, el examen del interrogatorio toma una importancia trascendente. Esta polipatología es uno de los elementos que caracterizan a las enfermedades de la tercera edad, pero hay otros elementos. Por ejemplo, la recuperación de las enfermedades es mucho más lenta. La convalescencia de un enfermo senil es mucho más lenta. Un enfermo tiene una neumonía, por ejemplo, a los 30 años, 35 años, a los 7, a los 15 años está perfectamente bien. Un individuo de 65, 70 años hace un proceso neumónico, un proceso infeccioso, y la recuperación tarda mucho más. Es decir, otra de las características de las enfermedades es la convalescencia larga. La convalescencia larga y la polipatología son dos elementos típicos de los enfermos gerontes. El tercer problema es que disminuye mucho la fuerza de reserva, la capacidad de reserva que tiene un individuo. Un individuo geronte, por ejemplo, puede estar muy bien físicamente, pero cuando quiere hacer un esfuerzo, tarda mucho en volver a reponer. Supóngase un individuo corre un colectivo, un individuo joven corre un colectivo, sube al colectivo y al minuto está perfectamente bien. Un señor corre un colectivo, sube a un colectivo, tarda 20 minutos en volver a tener nuevamente sus respiraciones. Tiene una respiración jadeante. ¿Por qué? Porque su pulmón está un poco esclerosado, porque está un poco de enfisema, y entonces naturalmente la recuperación es mucho más lenta. Es decir, otro de los elementos es la pérdida de la capacidad de la reserva, que está muy disminuida en el anciano. Bueno, esto hace que la geriatría sea una cuestión que tiene una importancia grande como una especialidad. Uno tendría que preguntarse, pero ¿es que esto es una especialidad médica? ¿O qué es esto? No, este es una serie de elementos que caracterizan esta etapa de la vida. Así como el pediatra tiene elementos que caracterizan a los niños y conoce muy bien el interrogatorio, el examen del enfermo y la terapéutica, también acá nosotros tenemos que tener en cuenta que el geronte sufre una serie de modificaciones en su estructura física. El pulmón, por ejemplo, se hace un poco enfisematoso, el riñón filtra mucho menos, el aparato digestivo tiene digestiones un poco más pesadas, a veces suele la constipación ser uno de los elementos fundamentales que acompañan generalmente el diagnóstico, el corazón pierde su capacidad de reserva, pueden aparecer alteraciones en el haz de His, en el que maneja prácticamente el ritmo cardíaco, aparecen las arritmias. Es decir, aparecen una serie de manifestaciones que son de involución, algunas, por ejemplo, muy manifiestamente puestas en claro con la involución senil psíquica, que es difícil que escape un individuo. Generalmente nos van a consultar los enfermos gerontes porque tienen pérdida de la memoria, es decir, pierden la memoria anterógrada, no se acuerdan de lo que han hecho 2 minutos antes, no se acuerda del apellido de una persona que ha conocido durante mucho tiempo y que la encuentra por la calle y de repente no se acuerda el nombre, se olvida de las cosas que tiene que hacer, maneja mal su dinero. Son pequeños síntomas que traducen la existencia de una involución cerebral. Naturalmente que los límites entre esas cosas que podríamos decir serían fisiológicos y lo que podría ser patológico son muy curiosos. Pero el geriatra no solo tiene que ver el estado físico del individuo, y la geriatría no hace solo al examen físico del enfermo y a las características psicológicas alteradas que puede tener, hace también al mundo que lo rodea. Nadie escapa, por ejemplo, al envejecimiento. El envejecimiento es una cosa a la cual todos vamos a llegar, más rápido, más lentamente, pero todos envejecemos. La vejez es una cosa distinta. La vejez pertenece a la sociedad en la cual está inmerso ese individuo. La vejez es una cosa en la cual puede envejecerse. ¿Por qué? Porque la vejez es una serie de elementos que hacen en las personas de la tercera edad un fundamento especial de vida. En la vejez interviene la vivienda, interviene la seguridad social, intervienen los fenómenos biológicos, intervienen los fenómenos psicológicos, intervienen los fenómenos espirituales, intervienen los fenómenos familiares. Es decir, aparece un mundo que rodea al geronte y que hace que él sea pasible de ser tratado por un geriatra. ¿Por qué? Porque supongamos, por ejemplo, un individuo que está en pleno trabajo, está en su plena labor, está desarrollando perfectamente su trabajo y un buen día lo jubilan de golpe, lo que se llama la jubilación guillotina,
Y ese individuo se ve al día siguiente que no tiene un rumbo su vida, no sabe qué hacer, no sabe cómo comportarse, no sabe dónde ir, ha perdido generalmente a sus amigos porque o se han muerto generalmente, o se han casado casi todos, se han dispersado, entonces él se encuentra solo, y la soledad es prácticamente lo más grave que anida en el corazón del hombre. Posiblemente uno de los procesos más serios que tiene el geronte es precisamente esa soledad. La soledad es un espectro que abate al individuo, que lo deja a veces en una situación de tristeza tremenda, a la cual a veces puede superarse. Y esto precisamente las enfermedades relativamente comunes de esa edad. Cada uno desempeña en la vida prácticamente una serie de roles, yo siempre digo. Son el rol del trabajo, el rol de la familia, los roles formales y los roles informales. Los roles del trabajo los conocemos todos, vamos a nuestro trabajo desde que empezamos a poder ganarnos la vida hasta que nos jubilan o nos retiran o nos retiramos nosotros, y durante toda esa vida adquirimos en ese trabajo una serie de vinculaciones, de amistades, creamos una serie de relaciones que nos son muy útiles en la vida. Cuando desaparece ese rol, perdemos un rol muy importante, y eso es una de las cosas muy importantes, porque generalmente también se ha perdido el rol de la familia, porque se ha muerto la esposa, porque los hijos se han casado, se han disipado, se han desarrollado, y uno se encuentra con que ha perdido los dos roles importantes. Los roles formales, ¿cuáles son? Son aquellos que uno ha creado a lo largo de su vida. Se ha hecho socio de un club, tiene una habilidad por ir a hacer tal cosa, le gusta ir al tiro federal, a tirar, le gusta ver partidos de fútbol, le gusta ir al cine, le gusta ir al teatro. Bueno, eso también disminuye cuando los otros roles se acaban, y entonces el individuo va achicando totalmente su universo. Y esto es una de las cosas que el geriatra debe conocer muy bien, porque no es posible considerar a un hombre apartado de su medio. Nosotros podemos físicamente reconocer a un enfermo, pero una vez reconocido al enfermo tenemos también que penetrar dentro de su mundo interior. Ese mundo interior que nos habla y nos dice de muchas cosas y que nos va a poder poner de manifiesto algo que nos va a permitir actuar con éxito frente, por ejemplo, a un enfermo que nos viene a consultar. Estas son cosas que necesariamente yo tengo que decirlas, porque vamos a ver nosotros ahora un enfermo, cómo debe revisarse un enfermo de un geronte, que tiene ciertas particularidades. Estas particularidades no son las que hacen al estado común de un individuo, a un individuo joven. Uno ve, recibe la presión, tiene generalmente una sola enfermedad, actúa sobre esa enfermedad y demás. El geronte no. Ahora nosotros vamos a pasar a revisar a un señor, y eso me va a permitir formular algunas manifestaciones y al mismo tiempo decirles a ustedes qué importancia tiene el examen físico, qué importancia tienen los exámenes complementarios y qué importancia tiene el recurrir a los especialistas. Hay un defecto que yo veo mucho en los médicos, y es que generalmente los médicos creen que el diagnóstico lo formula el laboratorio. Y entonces aparece un señor, le hacen dos preguntas y le piden todos los análisis comunes de rutina y los que no son de rutina, y cuando vuelve ese enfermo viene y dice el diagnóstico me lo formulan los papeles. Yo creo que ese es un gran error conceptual que es necesario tenerlo en cuenta y que ustedes deben valorarlo mucho y muy bien, porque yo creo que los exámenes complementarios deben hacerse a prorrata de lo que da el examen físico. Es decir, no se debe pedir mecánicamente, se debe solicitar aquello que es necesario. Y lo mismo pasa con el estudio de los especialistas. Un individuo que tiene una manifestación X, no lo mandamos directamente al especialista sin revisarlo. ¿Por qué? Porque el especialista lo va a ver a través de un cilindro chiquitito, donde mira su enfermedad, pero esa enfermedad puede ser el producto de una cosa que esté alejado de él. Entonces el clínico tiene la obligación moral de enviar al especialista con los antecedentes necesarios para que este señor también pueda basar con su diagnóstico en una cosa fundamental. Bueno, estas premisas yo las creí indispensable decirles para que ustedes tengan en cuenta esto de la polipatología, de la convalecencia lenta, de las pérdidas de la reserva, porque eso es lo que vamos a ver generalmente en todo enfermo y que tenemos que analizarlo. Ahora vamos a hacer pasar al enfermo y después haremos algunas consideraciones sobre ese caso que hemos visto. Muy bien, señor. Mucho gusto. ¿Por qué vino usted a verme? Yo vine porque no me siento bien. De noche no puedo dormir, me siento cansado. Ajá. No tengo apetito. Ajá. ¿Y desde cuándo siente estas cosas? Y hace ya un tiempo atrás, más o menos 2 meses. 2 meses que se siente 2 así. meses más o menos. ¿Y ha perdido algunos kilos de peso? Sí, doctor, sí. Ha perdido unos Voy kilos. rebajando. Ajá.
Por los mismos efectos del cansancio y todas esas cosas. Y la pérdida de apetito. Y poco apetito. Ajá. Dígame, ¿y usted vivió en Santiago del Estero? Me dijo que nació. Estuve hasta los 23 años, nací en Santiago del Estero, estuve hasta los 23 años. Ajá. De ahí me vine a Rosario. ¿Y de ahí de Rosario me vine a Buenos Aires. Buenos Aires. ¿Cuántos años hace que reside? Estoy en Buenos Aires, 36 años. Así que prácticamente la mayor parte de su vida la pasó en Buenos Aires. Exactamente. ¿Y en Santiago del Estero hizo el servicio militar allá? Hice el servicio militar en Tucumán. En Tucumán. En la sexta compañía del Regimiento 19 de Infantería. De Infantería. Sí. ¿Salió bien del servicio militar? Perfectamente, con el grado de cabo de carrera. ¿Y empezó después a trabajar? Y empecé después a trabajar, me vine otra vez a casa, me vine... ¿Y cuál es su oficio, señor? ¿De qué se ocupa? Metalúrgico. Metalúrgico. Me ocupaba. Se ocupaba, claro, hasta que se jubiló. Hasta que me jubilé. ¿Cuándo se jubiló? Y me jubilé a los 60 años. A los 60 años. A los 60 años. Así que hace 13 años que no trabaja. 13 años. ¿O tiene que trabajar igual para Tengo que trabajar porque no me alcanza para comer. Claro, doctor. Claro. No, es la verdad. Tengo que pagar impuestos. Claro. Y tengo todas las cosas que pagar y no me alcanza ni para comer. Claro, así claro, que claro. si no trabajo... ¿De chico tuvo algunas enfermedades importantes? Enfermedades importantes. Actualmente ando mal del estómago. Ajá. ¿No? Sí, y otras cosas no ha tenido, ¿no? Para orinar, ¿Tiene dificultades? 6, 7 veces por noche, a veces con dificultades, todo eso. Y tiene a veces que ir disparando porque si no le Sí, parece que exactamente. se hace encima. Se moja un poquito, se le escapa alguna gotita. Exactamente, doctor. Y no es diabético, no Y diabético, tengo diabetes, sí, diabetes. pero la tengo que ir tratando, Claro. si no, porque ¿Desde cuándo se siente diabético? ¿Sabe que es diabético? hace ya más o menos 5 meses 5 meses. atrás. ¿La presión arterial es normal? Y la presión, que se anda medio Medio variable también. No sabes, a veces tiene presión alta, presión baja, no sabe bien Exactamente. la presión que sí, tiene. he tenido presión muy baja. Muy baja. Muy baja. Muy baja. Dígame, Sí. ¿ve bien? No, tengo mucha dificultad en la vista. Ajá. También. ¿Qué le Para pasa? escribir y leer no puedo así. ¿No puede? No Ajá. tengo que Y cuando usar mira, por lentes. ejemplo, si mira televisión y todo, ¿ve bien? Si no uso lentes no veo No ve. bien. No. ¿Y el oído cómo? Y el oído ando bastante mal. Pero eso desde hace mucho tiempo. Sí, eso, trabajaba metalúrgico. Claro, los golpes. Entonces trabajé siempre asuntos de golpes, trabajo pesado, elástico. Claro, eso lo fue dejando Y eso poco a me ha poco. repercutido. Claro, Y resulta que los patrones dijeron nada. nunca me dijeron nada. Claro. Pero dígame, pero una conversación así veo que la puede sostener. Lo que tiene dificultad es cuando hay barullo, cuando hay mucha gente. Cuando hay barullo, exactamente, tengo que prestar mucha atención. Claro, porque si no, oye, pero no sabe lo que dice. Efectivamente, igual con la televisión. Claro, le pasa lo mismo. Usted ve, oye lo que están diciendo, Oigo, sí, pero no puede escucho- con no claridad sé ver lo que dice. Lo que le pasa, muy bien. Ahora, ¿qué familia tiene usted? Me dijo que tiene 2 hijos. 2 hijos casados. Y su señora. Y mi señora, que Y estoy vive está más o conmigo. menos bien usted con todo su familia, no tiene inconvenientes, nada, ¿no? No, con mi familia no tengo No, problema. ningún problema, perfectamente. Bueno, y ahora, ¿qué horario de trabajo tiene usted en general ahora acá? Yo ahora hago changas, pues, doctor. Claro. Hago changas, trabajo con mi yerno porque Claro. en la fábrica no puedo trabajar. Claro. Y él trabaja por cuenta de él y yo trabajo, Sí. me lleva a mí. ¿Fuma? No, doctor, no. Tuve que dejar de fumar por los pulmones. Ah, ¿por qué le pasó en los pulmones? Tuve principio de tuberculosis. Ajá. ¿Eso Y cuándo tuve fue? 1 año de tratamiento, Ajá. porque yo trabajaba bajo patrón y venían a sacar la radiografía. Claro. Resulta que el patrón, porque no le convenía, dejó pasar 1 año Ajá. más. Y al otro año recién Claro. Descubrió la me tuberculosis. mandaron. ¿Tenía efectuó sangre? No, todavía no, pero me costó 1 año de tratamiento. 1 año de acá en el hospital de Ajá. Vicente López. Ajá, eso sí. Ahí me trataron. ¿Y ahí, usted qué edad tenía entonces? Y ahí tenía 56 años. ¿Fumaba más o menos. usted? ¿Fumaba? ¿Hasta ese entonces fumaba? Fumaba en ese entonces, ahí me lo prohibió el doctor. Ajá. Me dijo, porque yo pregunté si podía fumar alguno, me dice ¿Y absolutamente desde ninguno. entonces dejó de fumar? Desde entonces dejé de fumar, doctor. Perfecto, muy bien. ¿Y beber?
¿Beber? ¿Beber? Y a la hora de comer. ¿Nada más? ¿Y algún whisky, alguna bebida espiritual? Sí, cuando estoy en la fiesta sí tomo algo, porque Pero- voy a la fiesta de los jubilados. Ah, claro. ¿Y ahí toman un poquito? Sí, tomo alguna Pero, cerveza. Pero en general no toma mucho vino. No. Nunca se emborrachó. Y nada ahora, de eso. ya antes cuando era joven. Tomó mucho. Sí, ¿no? pero después ya Ya no ya tomo. lo dejé todo, no. Bueno, perfecto. Eliminé todo. Bueno, señor, vamos a revisarlo entonces, ¿eh? Bueno, Vamos a tener en doctor. cuenta a ver si encontramos la causa de su malestar. Muy bien, doctor. Muy bien. Bueno, vamos a proceder ahora al examen del enfermo. El examen de un geronte, de un anciano, de una persona que tiene, como este señor, 73 años, presupone una revisación minuciosa. Es uno de los defectos graves que se tiene el no revisar correctamente a un geronte. ¿Por qué? Porque se cree que prácticamente con 2 o 3 preguntas se puede solucionar el problema, pero realmente como la patología de estos enfermos es múltiple, hay que tratar de buscar los orígenes del mismo. Empezamos primeramente por la inspección general. El señor es un señor que no es obeso, que está en un estado de salud aparentemente bien, su piel está normal, no se encuentra absolutamente nada de particular en él, lo único que es la falta de en la mitad del dedo anular, que fue como un accidente traumático como consecuencia de su labor de metalúrgico. Es decir, esto es lo que surge del examen. Tomamos el pulso y nos encontramos con que es un pulso regular, igual, no diferente. Tomamos el otro lado con el pulso del otro lado para ver cómo está. Muy bien, tenso, y prácticamente vamos a tomar el estado de la presión arterial como primera medida de su inspección, después de su inspección general. Tomamos el estado de presión, para lo cual colocamos el aparato en condiciones y veremos la tensión que tiene este. Por el estado del pulso daría la impresión que sería discretamente hipertenso. Por otra parte, este señor nos ha dicho él mismo que en determinados momentos tenía una presión muy variable. Entonces no sabemos si es variable hacia arriba, si es variable hacia abajo, es lo que tenemos que comentar. Deje nomás así el brazo, señor. ...14 y medio y 9... es decir, el estado tensional es normal. Vale decir que este señor, de acuerdo con lo que nos dijo él, seguramente su presión variaría en cifras que no se alejarían mucho de lo normal. Luego vamos a examinar el corazón. Ponemos la mano para ver a la inspección. No aparecen verse absolutamente nada de particular y vamos a ocultarlo. Dos ruidos con caracteres normales en los 4 focos. Y no hay que olvidarse siempre en las personas de edad de ocultar el cuello, porque muchas veces se puede ver en las carótidas ateromas que después tienen una importancia grande en las modificaciones que pueden darse con respecto a fenómenos que pueden aparecer en la esfera cerebral. No respire, señor. Respire. No se encuentra soplo en este lado, en la carótida izquierda. No respire. Un suave soplo
sistólico, es decir, un soplo pequeño, muy pequeño, diríamos, estaría en el mesosístole, prácticamente sin mayor trascendencia, pero es conveniente saber que tiene allí un soplo. Terminado este examen, diríamos así, del aparato cardiovascular, vamos a empezar el examen de las pupilas. Mire un poquitito para arriba. No hay que olvidarse que este señor nos manifestó que tenía dificultades en la visión. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver bien si no aparece alguna pupila opaca o opalescente, aunque es difícil de poder saberlo así, pero a ver si reacciona bien a la luz y a la acomodación. A la luz, mire este dedo, señor. Mire acá. Mire lejos, al techo mire ahora. Bien a la luz y a la acomodación. Abra la boca, señor. Bueno, hay una dentición muy manifiesta. Faltan casi todos los dientes de la parte superior. Y faltan, aunque tiene unas prótesis en la parte superior, pero faltan muchas piezas también en la parte inferior. Vale decir que, teniendo en cuenta que este señor nos dijo que tenía dificultades digestivas, puede originarse mucho esto en la masticación. Muy bien. Siéntese un poquitito, señor. Examinamos ahora el aparato respiratorio. Al mismo tiempo palpamos el cuello por si hubiera alguna adenopatía. Y vemos que en lo que se refiere al tórax está prácticamente normal. Percutimos. La sonoridad es normal. Respire hondo, señor. Largue todo el aire. Respire de nuevo. Se mueven bien los... Largue el aire. Respire. Perfectamente. Ocultamos entonces. Respire hondo. Largue el aire. Siga respirando. No debemos olvidarnos que ese señor nos manifestó que tuvo un proceso aparentemente tuberculoso hace muchos años, que ha pasado, pero que puede haber dejado secuela. De manera que esto nos indica que tenemos que hacer una prolija revisación del aparato respiratorio. Siga respirando. A ver, diga 33. 33. Otra vez. 33. Siga. 33. 33. No parece verse manifestaciones alguna, tiene un murmullo vesicular más o menos normal, no hay ruidos de soplo, no hay absolutamente ninguna patología del aparato respiratorio. Pasamos entonces al aparato digestivo, y acá también tenemos que tener en cuenta que este señor es un diabético, a pesar de lo cual es moderadamente hipertenso, diremos la presión está prácticamente normal, y hay que hacer una palpación superficial. No duele nada, señor, todo esto, ¿no es cierto? No. Nada absolutamente. Ahora vamos a hacer una palpación un poco más profunda. Buscamos saber, respire hondo, largue todo el aire, siga respirando. Palpamos la región esplénica, no se palpa el vaso, la percusión del vaso es normal. Buscamos entonces el hígado, respire hondo, largue todo el aire, siga respirando. Otra vez. Muy bien. Palpamos todo, el colon, el ciego, el colon descendente. No duele absolutamente nada, ¿verdad, señor? No. Ajá. Bueno. Y ahora vamos a pasar al examen del sistema nervioso. En este enfermo existe la posibilidad de que su diabetes haya complicado un poco alguna manifestación. Ustedes saben que los diabéticos
es muy común que puedan tener polineuritis, y entonces nosotros tenemos la obligación de hacer un examen minucioso del sistema nervioso. Vale decir que hemos observado el abdomen, la parte respiratoria, circulatoria, y hasta ahora no hemos encontrado sino un mal estado bucal y un estado aparentemente normal de todo el resto de la economía que hemos investigado. Bueno, para el examen nervioso vamos a empezar entonces por la fuerza muscular. Haga fuerza para afuera, señor. Para acá, para que fuera. Eso es. Haga fuerza para afuera. Haga fuerza para adentro. Para adentro con este brazo. Muy bien. Levante usted su pierna lo más puerto que fuera, para arriba. Bueno, muy bien. La otra pierna. Muy bien. Para abajo un poquitito. Para abajo. Bueno, muy bien. La inspección no demuestra que haya absolutamente nada que pueda provocarnos nuestro interés, no hay atrofias musculares, y pasamos entonces a tomar los reflejos. Ahora pasamos al examen del sistema nervioso, que en este enfermo cobra una gran importancia teniendo en cuenta el antecedente de su diabetes. Entonces tenemos que ser muy minuciosos. Hemos visto ya se ve que se ven perfectamente los reflejos en este señor. Es decir, en el miembro superior no da nada de particular. Vamos a... Hay que tiene una lastimadura acá, seguramente se ha golpeado. Que deje blandito, señor. No, blandito, blandito, deje su pie. Ahí está. Hay dificultades en obtener este reflejo. Hay una respuesta superior. Y hay una cosa que quiero llamar la atención. Generalmente los enfermos, por razones especiales, como este señor, quedan sus medias atrás, pero nosotros tenemos la obligación de revisar al enfermo en todo. Entonces vamos a procurar quitarle sus medias para tomar los reflejos, el reflejo patelar y después los reflejos cutáneos superficiales. Sáquenlo sus medias, señor. Eso es. Muy bien, no es nada, eso, no, eso no molesta. Saque la otra media, por favor. La otra media. Muy bien. Vemos que el señor tiene una luz valgus, cosa que si ¿no le duele este Juanete, señor? No. Sí, a veces. A veces le duele. Es una cosa a tenerlo en cuenta. El reflejo aquiliano está normal. El reflejo aquiliano de otro lado está normal. Y entonces buscamos ahora el reflejo cutáneo plantar. Ahí se ve que hay una vivacidad y reacciona perfectamente bien, es decir, no hay absolutamente nada. Podemos tomar el reflejo de rosolismo. Muy bien. La reflectividad entonces es aparentemente normal. Nos faltaría la reflectividad de la parte superior. Vamos a tomar el maceterino. Abro un poquitito la boquita, así. El maceterino está igual. El orbicular también, es decir que en lo que se refiere a la reflectividad, a la fuerza muscular y al estado de la inspección, hasta ahora es normal. Vamos a explorar ahora una cosa que tiene mucha importancia también, que es la sensibilidad. ¿Por qué digo esto? Porque puede haber trastornos de la sensibilidad precisamente por su diabetes. Primero, apretamos las masas musculares. ¿Duelen, señor? No. No duele. ¿Así? No. Generalmente, si tuviera una polineuritis, el señor tendría un dolor en las masas musculares. Acá tampoco siente dolor. Acá tampoco siente dolor. Muy bien. Entonces vamos a buscar un cosito con que pinchar. Dígame, ¿siente la sensibilidad? ¿Siente que lo pincho? ¿Siente el pinchazo? Este pinchazo acá, ¿es igual que el de este lado? Este pinchazo acá, ¿es igual que el pinchazo de este lado? No. ¿Dónde siente más? En este lado siente más. Fíjese bien, señor. Yo lo estoy pinchando. ¿Siente bien? Sí. Acá. ¿Siente igual que allí? No, en este no. En este no, en este siente un poquitito más. Muy bien. Ahora fíjese, yo le voy a pasar la ruedita así, y usted me va a decir si va a sentir igual en un lado que en otro lado. Sí. ¿Siente igual? Acá, ¿siente exactamente igual que acá? Sí. Acá también. Sí. De los dos lados igual. Vamos a ver el miembro superior.
Hacemos la misma prueba. ¿Siente bien? ¿Siente bien de este lado también? Quiere decir que lo que se refiere a la sensibilidad superficial está bien. Ahora, la sensibilidad profunda. Ustedes saben que la sensibilidad profunda consiste en la varestesia, en la batistesia y en la palestesia. La palestesia se toma, como saben, con el diapasón, y vamos a tomar el diapasón. ¿Qué siente ahí, señor? Fíjese bien, ¿eh? ¿Qué siente? ¿No siente como un temblorcito? ¿Sí? Si no lo siente, no me diga que sí. Fíjese bien. No. ¿No lo siente? No. ¿Ahí? Sí. Ahí sí. ¿Ahí lo siente? Sí. ¿Ahí lo siente? Ahí lo siento más. Ahí lo siente más. ¿Acá? Sí. ¿Siente? Espera un poquito. El diapasón deja mucho que desear. Sí. Está bien, lo siente. Es decir, la palestesia está bien. La varestesia es el sentido de la presión. Es decir, ¿dónde siente más? ¿El dedo de arriba o el dedo de abajo? ¿Dónde le aprieto más? ¿Abajo o arriba? Cierro los ojos. ¿Dónde le aprieto más? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. ¿Y acá dónde le siento más? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Muy bien. ¿Acá dónde siento más? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? En el lado izquierdo. En el lado izquierdo más. Perfecto. Es decir, que la varestesia está bien, la palestesia está bien, y nos queda la batiestesia. Es decir, es el sentido de las actitudes segmentarias. Yo le voy a mover un dedito, y usted, señor, me va a decir cómo se mueve este dedo. Si se mueve para arriba o se mueve para abajo. ¿Para dónde está el dedo? Fíjese bien, ¿para dónde está este dedo? Para abajo. ¿Cuál es el dedo que está para abajo? El del lado del dedo grande. El ese, sí. ¿Y este dedo para dónde está? Para abajo. ¿Cuál es el que está para abajo? Cierre los ojos, ¿eh? ¿Para dónde está? Para abajo. Para abajo. Ahora, ¿para dónde está este dedo? Para arriba. Para arriba. ¿Qué número le escribo acá? Fíjese bien. 4. 4. Acá, ¿qué número le escribo? 3. 3. Es decir, que nosotros tenemos la sensibilidad profunda y la sensibilidad superficial de este lado perfectamente bien. Se nos va alejando el diagnóstico de polineuritis, pero vamos a ver si existen otras manifestaciones neurológicas que correspondan a esto. Con este dedo, señor, tóquese la punta de la nariz, así. Sí, con ese dedo, eso es. Hágalo otra vez, hágalo otra vez. Muy bien, cierre los ojos ahora. Y desde lejos tóquese la punta de la nariz. Muy bien, con el otro dedo ahora. La punta de la nariz, con el dedo índice, con la punta de este dedo tóquese la punta de la nariz. Bien la puntita. Muy bien. Con este talón tóquese esta rodilla. Muy bien. Con el otro talón la otra rodilla. Es decir que aparentemente no tenemos ningún trastorno de la ataxia. Ahora, siéntese un poquito, señor. Estire sus manos así, a ver si existe algún temblorcito. Ponga las manos así, abra un poco los dedos, ponga las manos así. La otra igual. La otra igual. Es decir, que no existe temblor tampoco. Ajá, muy bien. Usted se puede abrochar bien su camisa, no tiene dificultades para abrocharse la camisa, el botón de la camisa, absolutamente. Es decir, suponemos entonces, como no está sin ropa, que la praxia de este señor está prácticamente normal. Ahora, vamos a ver si existe alguna manifestación del índole cerebeloso. No sería difícil que pudiera tener la edad que tiene. Siéntese, señor. Vamos a hacer lo que se llama la diadococinesia. Mire cómo hago yo, señor, con los dedos. Haga exactamente usted lo mismo. Perfectamente, lo más rápido que pueda. Muy bien. Ahora camine, póngase allí un poquitito, párese ahí, míreme a mí de este lado, cierre un poquito los ojos, junte bien sus pies, junte los pies uno con otro, ahí está, cierre los ojos, perfectamente, no hay. Camine un poco, desplácese un poquito para allá, venga para este lado, no hay un trastorno de la marcha, perfecto. Acuéstese, señor, puede ponerse sus medias y vamos a seguir con el examen del enfermo.
Muy bien. Acuéstese de nuevo. Mire un poquitito para arriba. Y entonces yo voy a mirar su fondo de ojo. Tiene importancia el fondo de ojo teniendo en cuenta que este señor es un diabético y por lo tanto pueden aparecer lesiones de diabetes que ustedes saben son los pequeños aneurismas fusiformes que pueden verse en la diabetes o las lesiones retinianas, porque los diabéticos tienen lesiones retinianas. Teniendo en cuenta, señor, tiene dificultad en la vista. Bueno, entonces hemos sometido al examen físico al enfermo. El examen físico, como ustedes ven, tiene que ser completo y acabado, es decir, nos quedaría por revisar la parte genital por esos trastornos urológicos que tiene, pero evidentemente eso corresponde a la esfera del especializado para que haga un tacto rectal, que podría uno mismo hacerlo, pero generalmente los clínicos no estamos muy habituales y en este caso conviene que el enfermo vaya a ver al urólogo. Es uno de los casos en que se justificaría los exámenes complementarios, como vamos a ver. Es decir, hemos terminado la primera etapa de nuestro diagnóstico, que fue el interrogatorio, la segunda etapa del diagnóstico, que es el examen físico, y nos quedarían los exámenes complementarios. En esto de los exámenes complementarios, yo quiero decirles a ustedes que es sumamente importante tener en cuenta que los exámenes complementarios son eso, un complemento del examen físico que debe hacerse de acuerdo a la sintomatología que ha aparecido. En este señor nos cuenta que tiene una diabetes, este señor nos cuenta que tiene trastornos urinarios, entonces que este señor nos cuenta que ha tenido un padecimiento en su aparato respiratorio caracterizado por una tuberculosis pulmonar, pero él viene a vernos porque pierde fuerza, porque está desganado, porque ha perdido peso, porque está triste. Es decir, hay una serie de manifestaciones que no surgen del examen físico. Entonces vamos al complemento. El complemento no tiene que ser pedir todos los análisis que se solicitan o que existen en el cartabón médico, sino pedir aquellos análisis que son necesarios. Entonces en este enfermo pediremos un recuento, una fórmula, una eritrosedimentación que nos dirá si tiene una anemia que justifique ese cansancio, si la eritrosedimentación si hay un proceso infeccioso en actividad, pediremos una glucemia por su diabetes, pediremos una uremia para ver si hay una insuficiencia renal consecuencia de la lesión que pueda tener en su manifestación prostática, que haya una retención urinaria, y por la edad que tiene él, convendría pedir un examen de los lípidos en sangre, sobre todo un examen electroforético que nos permita decir cómo está desde el punto de vista su colesterol, sus triglicéridos, es decir, la parte grasa, que ustedes saben tiene una importancia grande, aunque del examen no surge absolutamente que estemos en presencia de una esclerosis arterial, ni por su fondo de ojo, ni por su examen arterial, ni por su presión arterial. Vale decir entonces que pediremos ese examen complementario, que será objeto entonces de una segunda visita que nos haga el señor cuando nos traiga los exámenes complementarios. Esto es en lo que se refiere a los exámenes de laboratorio. Ahora, el complemento también significa los exámenes radiológicos. ¿Cuál es el examen radiológico que pediríamos? Bueno, pediríamos entonces un electrocardiograma, que siempre es conveniente darse cuenta cómo está este señor, y una radiografía de tórax para ver cómo está esa lesión antigua que él manifiesta que ha tenido, pues si se hubiera reactivado o no se hubiera reactivado. Hay que ver que tiene pérdida de apetito, no ha tenido fiebre nunca en este último tiempo, ¿no es cierto, señor? No, doctor. No ha tenido fiebre, es decir que entonces en ese sentido nos quedamos tranquilos de que posiblemente no haya un efecto infeccioso. Y después, lo más importante acá es ver el complemento del urólogo. Enviamos a este señor urólogo y le pedimos que nos dé un informe urológico, cómo está su próstata, por qué tiene esas dificultades urinarias, y entonces recién habremos complementado el estudio del enfermo. Pero con esto no hacemos sino dar una pauta del examen físico y del examen complementario. Nos queda una cosa sumamente importante. Este señor se jubiló hace unos años, tiene unos años de jubilación, y él tiene que trabajar para poder subsistir a su subsistencia, para poder seguir viviendo, por las dificultades que tienen. Esto hace a la seguridad social de los ancianos, que es un problema sumamente importante, del cual escapa un poco al contenido de esta disertación y de esta clase. Pero quiero llamarles la atención sobre otro hecho, el hecho de que este señor tiene un cuadro un poco depresivo. Entonces nosotros tenemos que preguntar cómo está la parte psicológica, que todavía no hemos hecho sino el examen físico. Y esto es una cosa importantísima en los ancianos. Para esto vamos a tomar cierto test, son los test livianos, más comunes que puede hacer el clínico, pero que no debe nunca omitirlos, que son los siguientes. ¿Cuándo nació usted, señor? ¿En qué fecha? El
15 de enero de 1920. 1920, tiene 73 años. 73. ¿En qué fecha se casó? Me casé a los 30 años. A los 30 años, ajá. Es decir, que era 1950. Exactamente. Exactamente, en 1950. En 1950. Me dijo que tiene 2 hijos. 2. 2 hijos. ¿Cómo anda su memoria? ¿Cómo se maneja usted con el dinero? La memoria anda bastante floja. Bastante floja. Bastante mal. ¿Qué es lo que se olvida? Muchas veces pongo una cosa en un lugar y al rato ya no me acuerdo. Claro, usted va a una habitación, de la habitación de la y se olvida qué va a hacer. Me olvido. Y se olvida lo que va a hacer. Perfecto. Y dígame, ¿se olvida usted de las cosas que hace en el momento? Por ejemplo, se encuentra una persona conocida, usted la ve, la ha visto muchas veces y recuerdo, no se acuerda cómo se llama. ¿Le pasa eso? Sí. ¿Y cómo se llama este hombre? Al cabo de un rato usted se va y vuelve nuevamente. Es decir, hay pérdida de la memoria anterógrada, que es lo que pasa generalmente en los procesos de involución cerebral. Acá el problema es muy difícil de distinguir entre la involución cerebral y los fenómenos demenciales que pueden comenzar a esta edad. Ustedes saben que se paga tributo enormemente a la enfermedad de Alzheimer, que es una demencia senil, que tiene que ver, no tiene directamente con la involución cerebral, pero el límite, la frontera entre la involución cerebral y la enfermedad de Alzheimer muchas veces es muy difícil de corregir. En este señor tenemos algunos trastornos. Usted ya ven, tiene un trastorno de la memoria anterógrada, pero en general, vamos a ver, se maneja bien con su dinero. ¿Cómo anda para los cálculos? Bastante, bien. Más o menos a ver, regular. ¿me puede mencionar los meses del año de atrás adelante? Por ejemplo, diciembre, noviembre. De atrás para adelante. Noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, junio, mayo, abril, marzo, febrero y enero. Es decir, que usted ve que ve perfectamente bien, este señor desde ese punto de vista está bien. Vaya tomando el número 100 y baje de 7 en 7. 100, 93, a ver. 100, 93, 92, 91... No, de 7 en 7. 100, 93, después de 93, 86. Eco. Después, ¿cuánto? Sacándole 7, 86 le saca 7. 100, 93. A 86 le saca 7. 93, no, ahí ya no. No, 86 bajando las 7, ¿cuánto le quedaría? 79. 79. 79 le saca 7, ¿cuánto le quedaría? 79, no, ahí ando mal. Bueno, usted ve que algunas cosas entonces desde el punto de vista del examen psíquico van surgiendo. Pérdida de la memoria anterógrada, dificultad en la numeración, pero en cambio tiene nominación bastante buena y tiene también una pérdida del reconocimiento de las personas. Es decir, psicológicamente hay algunos factores que tenemos que explorar un poco más. Dígame, señor, esta tristeza que tiene usted, este malestar, hace que usted no converse con las personas, que no tenga ganas de ir al cine, que no tenga ganas de ver los diarios. Sí, exactamente, a veces no. No tiene ganas. No me da voluntad tampoco. Le da por estar por acostarse. De poco conversar. De poco conversar. Le da por ir a la cama, por estar mucho tiempo en cama. Exactamente. Sí, estando en la casa, sí. Si no, tengo que salir de la casa. Claro, porque se deprime mucho. Sí, porque en la casa doy vuelta y vuelta, sí. Claro. ¿Llora a veces? Pienso. ¿Llora a veces? Y a veces sí. Tiene. Cuando me pongo a pensar ciertas cosas. Claro. Sí. Le da la tristeza y se pone a llorar. Sí. Bueno, entonces en este examen simple, elemental que hemos hecho desde el punto de vista psicológico, nos encontramos con que existen algunos signos que pueden obedecer un poco al proceso de involución cerebral. Es decir, que el geronte merece el examen físico completo, el examen complementario necesario a ese examen físico y un examen psicológico complementario para el mismo. Recién entonces tenemos nosotros todo el armazón necesario para edificar un diagnóstico. En este caso, suponemos que puede estar una diabetes en curso en evolución, suponemos que puede haber un adenoma de próstata que esté dificultando la situación de este señor, suponemos que hay algunos pequeños signos que pueden involucrar un ataque a la parte psicológica, pero todavía no lo podemos afirmar. Entonces este señor debe venir con sus elementos, lo citamos nuevamente para que venga y entonces recién completaremos su estudio. Muchas gracias, señor. No hay por qué hablar. Cítase. Bueno, ustedes han visto cómo hemos abordado al señor Guillermo Roy. El señor Guillermo Roy nos consulta
por una serie de trastornos aparentemente vagos, cansancio, postración, no se encuentra bien, está triste, no sabe lo que le pasa, cree que ha perdido unos kilos de peso. Es decir, ese interrogatorio a nosotros no nos da una orientación precisa de lo que tiene este enfermo, pero en cambio sí el interrogatorio nos da elementos sumamente importantes. Se trata de un diabético, se trata de un individuo que está con trastornos urinarios, se trata de un individuo que ha tenido una tuberculosis pulmonar en su juventud, se trata de un metalúrgico que ha golpeado durante 30 años en el yunque con un fuerte martillo, es un individuo que ha tenido un traumatismo y ha perdido medio dedo, es decir, nos da una serie de elementos interesantes. Por otra parte, nos dice que no fuma, que no bebe, no habría factores de riesgo. No sabemos si será hipertenso, pero tiene uno, es un diabético. De manera que ya abordamos a este enfermo con las características estas. Un enfermo aparentemente de diagnóstico confuso, que lo vamos a ver, 73 años, es decir, que está en plena edad gerontológico-geriátrica, y vamos a ver qué hacemos con él y cómo debemos someterlo. Los enfermos deben ser revisados minuciosamente. Un enfermo que viene por un forúnculo merece que se le tome la presión, que se lo revise, que se lo oculte y que se lo explore en todos lados. Ustedes ven, hemos vestido al enfermo totalmente, hemos comprobado el estado de la inspección de sus órganos externos, de su piel y demás. Nos encontramos que es un hombre que está en buen estado general y nos da que tiene prácticamente una dentición muy grande, le falta una cantidad de molares, y le muelas y los otros dientes que tiene en mal estado. Su diabetes no sabemos si está compensada o no está descompensada. El grado de perturbación urinaria no sabemos cuál es, pero sospechamos que tiene un adenoma de próstata. El especialista nos dirá qué es lo que tenemos que hacer con él. Es decir, nosotros dejamos en suspenso el diagnóstico porque no podemos formularlo por el examen físico que hemos hecho. Entonces recurrimos a los exámenes complementarios, pero recurrimos a aquellos exámenes complementarios que sean indispensables para el diagnóstico que nosotros formulamos. Entonces le pedimos fundamentalmente una glucemia, un estado de su recuento de glóbulos rojos y blancos y generitos de alimentación para ver si no hay un cuadro de anemia que ayude eso, una uremia para ver si este trastorno prostático no está llevando a una discreta insuficiencia renal, y después el estado de los lípidos, porque por la edad que tiene él necesitamos saber si tiene una lipidemia alterada, y además ver, aunque el estado tensional y el examen del pulso no nos dice que haya nada desde el punto de vista cardiológico, pero nos puede orientar en ese sentido. Ahora bien, cuando este señor nos traiga esos elementos, nosotros estamos en condiciones de fundamentar. Hay algunas cosas que pertenecen a los achaques, diríamos. La hipoacusia, él oye muy poco. Acá hay dos factores, uno la edad y el otro factor importante es el haber estado martillando durante tanto tiempo con un yunque que sabe lo que le ha podido traer. Además hay otro factor importante, este señor es un diabético, también la diabetes puede tener un cuadro de polineuritis a veces en las partes superiores y traer una hipoacusia. Tiene también unas perturbaciones visuales, él no ve bien, él dice que no puede ver bien, aún con sus anteojos la vista se lo opaca. Necesariamente también, una vez que tengamos el estudio primero, podemos repetir al oculista para ver si no tiene alguna catarata que sea el objeto de estas cosas. La catarata, la hipoacusia, la pérdida de los dientes, son fenómenos que diríamos normales dentro de la involución. Lo que no es normal es lo que acompaña a todo esto. Usted ve que el examen psíquico elemental nos permitió saber que este señor tiene trastorno de la memoria, discreto verdaderamente, pero tiene trastorno de la memoria. Quiere decir que tenemos que poner un poco también el antecedente en este sentido. Vale decir, el enfermo debe ser examinado prolijamente, tomado su tensión arterial, explorado sus arterias, explorado su aparato respiratorio, su aparato digestivo. Cuando se necesita se busca el examen complementario, en este caso tendríamos que mandarlo al especialista de urinaria como lo hemos mandado, pediríamos un examen de los ojos, quizá también convendría un examen ocular, aunque yo creo que la hipoacusia es una cosa que está bien clara. Recogemos todos esos elementos y hacemos un diagnóstico. Le hemos pedido una radiografía de tórax para ver cómo estaba ese tórax y entonces cuando tenemos eso formularemos el diagnóstico. Y después viene la terapéutica. La terapéutica de los ancianos también es particular. Esto es otra cosa que es necesario saberlo. No es lo mismo medicar a un hombre de 40 años que medicar a un hombre de 70 años. ¿Por qué? Porque sus emuntorios están alterados, el riñón generalmente filtra menos, entonces se altera un poco la eliminación de los medicamentos, entonces necesitamos saber nosotros la vida media del medicamento. Es decir, ya entra dentro del terreno de los conocimientos que se deben tener. Recién entonces nosotros podemos decir que hemos tratado a un geronte como corresponde. Cuando hemos hecho esta evaluación física, cuando hemos dispuesto aquellos exámenes complementarios que sean necesarios y cuando le aplicamos la terapéutica correspondiente.
correspondiente. Y vamos a tener mucho éxito en nuestro. Además, en lo que se refiere a la parte psíquica de las depresiones, se puede actuar muy bien sobre ellos con consejos sanos. Y después no olvidarse que en estos hombres el mundo que los rodea tiene una importancia tanto como el mundo físico de su propia persona. Y entonces también averiguar qué es lo que ocurre alrededor de él, cómo está compuesto su universo, qué es lo que le pasa para que estos fenómenos de tristeza y demás hayan amagado en estos individuos. Es decir, yo lo que les quiero decir a ustedes es fundamentalmente, como consejos, que no deben dejar de revisar a un hombre que los consulta, prolijamente. Pedir aquellos análisis que sean necesarios, reunir los elementos, formular un diagnóstico, ayudar en la terapéutica y olvidarse que el individuo no es un componente físico, que también tiene un alma y tiene una psiquis que es necesario explorarla y tratarla como tal. Nada más.